Bienvenidos sean todos ustedes a esta su iglesia de la Nueva Jerusalén, dándole gracias a Dios por esta semana llena de bendición, llena de su provisión, porque hasta ahorita el Señor nos ha sostenido. Amén. Le damos gracias a Dios porque nos permite en este día el podernos reunir para glorificar, para alabar, para exaltar y para honrar su santo nombre. Entonces, espero que usted haya venido con ese corazón dispuesto, preparado para recibir la palabra del Señor en el día de hoy. Y lo que Él vaya a hablar a nuestras vidas, ¿verdad? Porque Él habla a todo momento, a cada instante. Entonces, ponga mucha atención a lo que el Señor le quiere hablar en el día de hoy, para que así salga más que reforzado, más que vitaminado en su espíritu, para enfrentar todo lo imprevisto, todo lo que quiera venir en esta semana. Entonces, creemos que Él es grande en su fidelidad y que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, creemos en esa gran promesa del Señor. Entonces, queremos continuar en el día de hoy. ¿Por qué los justos sufren o padecen? ¿Sí? Y quiero llevarles ahí a nuestra escritura, nuestra base bíblica en Job capítulo 2, versículos 7 y 8. Y dice la palabra del Señor: dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Entonces, vemos que a los justos, y hemos estado viendo, que aún siendo fiel al Señor, aún caminando en la voluntad del Señor, aún haciendo todo lo que nos concierne a nosotros como hijos de Dios, hacer su voluntad, aún con todo eso, ¿sí?, podemos padecer lo que Job padeció, ¿sí? O sea, no necesariamente pueden ser esas llagas que él padeció, ¿verdad? No necesariamente, pero puede ser, esas llagas pueden ser en lo espiritual, pueden ser en lo material, pueden ser en la enfermedad, en las circunstancias, en medio de la tormenta, ¿sí? Entonces, yo creo que la fidelidad a Dios, ¿sí?, óigalo bien, y se lo voy a volver a repetir para que usted lo vaya meditando. La fidelidad a Dios no es ninguna garantía, ni nos garantiza de que los creyentes, ¿sí?, o los hijos de Dios más bien, serán librados de la dificultad, del dolor y del sufrimiento en su vida. Entonces, el creyente de hoy puede estar en la voluntad de Dios, serle fiel en todo, y sin embargo, verse encaminado por sendas desagradables y obstaculizadas por dificultades, ¿sí? O sea, no nos hace exentos de que yo como sigo todos los mandamientos porque sigo en constante comunión con el Señor, no voy a padecer nada, no. Al contrario. Al contrario. El enemigo le ha puesto ya el lente a usted. Usted está en la mira del enemigo. Porque vamos a ver, ¿sí?, si es cierto que cuando venga una rachita mala o le suceda algo o pase algo, vamos a ver si su fe está encaminada en deber soportar y creer que Dios está con usted. Amén. Por eso yo les decía, ¿no? Vamos a la batalla, ¿sí?, pero también
vamos a la victoria, ¿sí? Entonces, yo creo que una de las cosas más difíciles que uno como hijo de Dios es decir, bueno, de todas las cosas buenas que estoy haciendo, tengo que estar pasando esto. Claro que sí. ¿Qué le pasó al mismísimo Jesús? Vino a hacer todo lo bueno y acabó crucificado, ¿sí? Entonces, la gloria de Dios vino a Jesucristo cuando resucitó al tercer día, ¿sí? Y nos dio la libertad y nos dio la victoria para poder resistir los embates del enemigo. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes que debemos de tomar en cuenta que no son ni las dificultades ni los obstáculos que se nos ponen enfrente, sino que debemos de creer que realmente nosotros estamos tomados de la mano con Jesús y que vamos a brincar ese obstáculo o de una manera el Señor lo va a hacer a un lado para que usted pase libremente. Vemos ejemplos, ¿no? Y a mí me gusta mucho eso, ¿no? De decirle, de recordarle del pueblo de Israel, cómo venía, ¿sí? Huyendo del pueblo egipcio, ahora sí que del faraón y de su ejército, ¿no? Y cómo el Señor en medio de toda la tempestad, en medio de toda la dificultad, en medio de toda la carga que traían, porque traían mucha riqueza, traían todas sus cosas, aún con todo eso, el Señor les abre el mar y pasan libremente. Aún con todo eso, ¿no? Aún con toda la preocupación, aún con todo el sufrimiento, ¿sí? De todos modos el Señor, venían preocupados porque ya se les acercaba el faraón y su ejército. Sabían que si los agarraban los iban a matar. Entonces, y les iban a quitar todo. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Pasaron y el mar se cerró y destruyó al faraón y a su ejército. Entonces, ¿qué vemos? Que la gloria no fue para el pueblo de Israel, ni la victoria fue para el pueblo de Israel, sino que la victoria y la gloria fue para el mismísimo Dios que los puso en ese camino. Amén. Y eso es lo que debemos nosotros de entender, que de esa misma manera tenemos que nosotros ver las situaciones. Que aún en medio de la dificultad, aún en medio del problema, aún en medio de la tormenta, el Señor está ahí contigo y no te va a dejar. Él está ahí peleando la batalla, pero quiere que Él quiere que tú te tomes de su mano y que vayan juntos hacia adelante, ¿sí? Buscando esa convicción, esa razón por la cual yo le creo al Señor, ¿sí? Esa convicción, esa fe de decirle, Señor, yo no puedo, mas tú sí puedes, pero yo quiero estar a tu lado, ¿sí? Entonces son cosas importantes que nosotros debemos de entender, que el Señor siempre va a obrar a nuestro beneficio, no al beneficio del enemigo. Siempre, ¿por qué? Porque su palabra dice que Él es enemigo de nuestros enemigos, ¿sí? Así de simple y así de fácil, ¿no? Pero aún así, puede estar seguro de que Dios obra en todo momento para el beneficio de nosotros, de los que lo aman. Entonces, eso es lo que dice Romanos 8:28, ¿no? Y quiero que vaya ahí para que no le quede duda de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo, ni de lo que yo quiero que usted se lleve estas escrituras en su corazón, para que las medite, las estudie, ¿sí? Y vea usted lo que Dios habla y nos dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? Entonces, Dios le ha llamado para ser un siervo de Dios, ¿sí? Dios le ha llamado para que usted engrandezca el reino de Dios, para que con su fe, con sus acciones, en medio de sus dificultades, la gloria de Dios se manifieste en su vida y de esa manera la gente
que no es creyente, que no cree, que no tiene ninguna relación con el Señor, puedan ellos tener una conexión con el Señor por medio de lo que usted está pasando o por medio de lo que usted está sufriendo. Entonces, yo creo que una de las razones, ¿sí?, que vamos a ver, son 7 puntos. Vimos 4 la semana antepasada y vamos a conectarnos con este número 5. Otra razón por la que sufren los creyentes es que nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Y yo le quiero decir algo, ¿no? O sea, muchas de las veces no entendemos que nosotros somos realmente seguidores de Cristo y hacedores de la palabra del Señor. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 16 dice, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Más, dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿sí? ¿Qué dice? Más nosotros, o sea, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, creo que una de las cosas más importantes que como ser cristiano significa estar con Cristo, ser uno como Él, como el resultado, el creyente participa en sus sufrimientos, simplemente, ¿sí? Así nada más. Primera de Pedro. Lo voy a llevar a esas escrituras que usted necesita saber de lo que yo le estoy hablando. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Y dice la palabra del Señor: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Entonces, amado, yo siempre le he puesto y le he dicho, nosotros, tú caminas, te comportas como Jesucristo. Ya lo hemos visto antes y se los he dicho anteriormente. Usted camina y usted se comporta como Jesucristo, porque usted es un seguidor de Jesucristo. Si Jesucristo hizo algo, usted hágalo. Si Jesucristo hizo lo otro, usted hágalo. Si Jesucristo no hizo lo que usted está pensando, entonces no lo haga. Así nada más de fácil, ¿sí? No lo haga, porque usted va a seguir a la cabeza y al ejemplo que nos dejó, que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la mente de Jesucristo. Tenemos que pensar como Él y actuar como Él y hacer las cosas que... ¿Cómo? ¿Por qué? Porque Él es el ejemplo para nuestras vidas. Entonces, si Él padeció y sufrió tanto por nosotros, ¿sí?, ¿por qué nosotros no debemos de aguantar, de resistir? ¿Sí? Aún Él sintiéndose solo en ese madero crucificado, aún así clamó al Padre: Abba, Padre. Entonces, amados, yo creo que una de las cosas más importantes que necesitamos nosotros entender, que su padecimiento no nomás es de usted, sino que también es de Cristo. Amén. Y por tal motivo, así como Él venció, ¿sí?, el sufrimiento, de esa manera Él le va a dar a usted la fuerza para resistir ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque tenemos esa promesa tan grande que dice que a usted no será más probado de lo que usted pueda aguantar o pueda resistir. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes, ¿sí?, es que de tal angustia mental por aquellos a quienes el creyente ama en Cristo debe de ser parte natural de la vida, ¿sí? Llorad con los que lloran. ¿Por qué? Porque dice Romanos 12:15, ¿sí? O sea, simplemente, ¿sí? Muchas de las veces, yo te voy a decir algo con esto. Dios
te pone a veces las dificultades en tu vida para que de esas dificultades aprendas, para cuando alguien que esté enfrente de ti esté pasando por esa situación que tú pasaste, ¿sí?, tú le puedas ayudar, porque Él te ayudó y te dio la puerta para salir de ese problema. ¿Sí? O sea, tus problemas no son nada más porque ahí se le ocurrió al Señor mandarte ese problema. No, ese problema es para que tú, ¿sí?, madures en Él, para que tu fe puesta esté en Él, para que tú dependas 100% de Él, para que tú digas, ¿sabes qué? Yo sin ti, yo no puedo hacer absolutamente nada. ¿Sí? Nosotros dependemos del Señor en todo momento, a toda hora, 365 días del año, 24/7, a segundo, y cada respiro que nosotros damos es porque dependemos de la voluntad del Señor y de su amor que Él tiene para con nosotros. ¿Sí? Simplemente. Entonces no tenemos más que otra cosa más que decirle al Señor gracias por todo lo que padecemos y por todo lo que sufrimos. Porque ¿sabes qué? Porque estás teniendo una mejor conexión y una mejor relación con el Señor. Porque estás madurando para ser ese hombre y esa mujer que quiere Dios que tú seas en el camino que Él ha trazado para tu vida. Amén. Entonces, en realidad, participar en los sufrimientos de Cristo, eso es un requisito para que sea glorificado con Cristo. Amén. O sea, simplemente, mi amado, no hay otra razón. Vamos a Romanos. Romanos 8:17. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sí? Simplemente nada más es lo que necesitamos hacer. ¿Sí? Y como algo que yo le puedo decir, el creyente debe de agradecer. Óigalo bien lo que le voy a decir con esto. El creyente debe agradecer a Dios que así como los sufrimientos de Cristo son suyos, también lo es la consolación de Él para nuestras vidas. Amén. Segunda de Corintios, ¿sí? Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 5. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, óigalo bien, ponga mucha atención. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo, por Él mismo Cristo, nuestra consolación. Amén. O sea, simplemente, mi amado, si usted está padeciendo y usted está sufriendo, la consolación viene de parte del Señor Jesucristo. Simplemente. No necesitamos más que darle gracias a Él por todo lo que Él hace en nuestras vidas. No importa la situación, la circunstancia, la tormenta, la enfermedad, la escasez o todo lo que usted le pueda llamar algo malo, yo se lo aseguro, y porque lo dice la palabra del Señor y porque yo creo en lo que está escrito en esa palabra, que usted va a ser consolado, ¿sí?, más del 100% en su vida por haber resistido a los embates del enemigo. Ahí está Job, ¿sí?, que él aguantó y resistió, y su recompensa en esa tierra, ¿sí?, fue multiplicado aún más de lo que él tenía. En esta tierra.
Ahora imagínese allá en el cielo, ¿cómo va a ser consolado? Pongamos, dice el Señor que nosotros tenemos que mirar a las cosas del cielo. Pero tú estás ahorita en esta tierra. Entonces, así como igual a Job, se le quitó, se le robó todo. ¿Por qué? Porque el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Y eso es lo que quería hacer con Job. ¿Sí? Entonces lo mismo Él quiere hacer con usted. Entonces el Señor dice, bueno, yo te voy a decir algo. La victoria yo ya te la di. Tú nada más necesitas, ¿qué? Seguir el ejemplo de Jesucristo. Vas a tener que resistir hasta lo último, porque al final la gloria mía se va a ver en tu vida. Amén. Así de sencillo. Pero ¿qué dice? No es sencillo, pastor. Claro, no es sencillo. La verdad no es sencillo. Aguantar no es sencillo. Menos un dolor, mucho menos. ¿Sí? Pero en Cristo Jesús todo lo podemos. Amén. Porque para Él no hay nada imposible. Entonces, una de las cosas más importantes, ¿no? Que es que necesitamos nosotros entender que debemos de depender 100% de Dios. ¿Sí? Hasta para ver, para oír, para hablar, para respirar, para mantenernos de pie. Dependemos de Él. Amén. Entonces, el número 6. Dios mismo puede usar, óigalo bien con lo que le voy a decir con esto. Dios mismo puede usar el sufrimiento en la vida como un catalizador, como un purificador para el crecimiento o la transformación espiritual. ¿Sí? Es difícil de entender, ¿no? Que el Señor pueda usar, ¿sí?, nuestro sufrimiento o pueda usar nuestra inconformidad, ¿sí?, porque no nos da lo que queremos, para que nosotros crezcamos y realmente seamos transformados a la persona que quiere que seamos. ¿Sí? Tal vez no te gusta cómo es que el Señor te llama la atención. A veces el Señor quiere que tú evites a ciertas personas para alejarte de aquello que te orilla o te aleja de Él. A veces no estamos de acuerdo con Él porque te quita una amistad de la cual tú crees que es buena, pero el Señor dice, no, eso no es bueno para ti. Entonces te aleja y te retira de esa persona, ¿sí? Para que tú madures, para que tú empieces a escuchar la voz del Señor. El Señor puede empezar a trabajar contigo en lo más mínimo, en cambiar tus hábitos, tus costumbres, tu forma de hablar, tu forma de ver, tu forma de pensar, ¿sí?, en tu actitud. En todo eso el Señor, que tú tengas un dominio propio para decidir por ti lo que tú quieres hacer para honrarlo a Él. No es para ti. No es para ti. Porque la gloria siempre, acuérdate siempre, la gloria es para Dios, no es para ti. No importa lo que hayas pasado, no importa, la gloria es para Dios. Porque de esa misma manera, así como Jonás fue tragado por el pez y fue llevado a donde tenía que ir, de esa misma manera la gloria de Dios se manifestó en la vida de Jonás. ¿Por qué? ¿Cómo es que es posible que Jonás haya vivido 3 días en esa boca del pez, alimentado, porque yo creo que se comió, ¿sí?, o haya ayunado esos 3 días y después vomitado por el pez a la orilla de donde tenía que estar? ¿Sí? Aún en medio de la oscuridad, aún en medio de donde estaba, ¿sí? ¿Cómo es que pasó ahí? ¿Estaba durmiendo? ¿Qué estaba haciendo? Yo digo que estaba meditando y pidiéndole perdón a Dios, ¿sí?, por su arrogancia, ¿sí?, por su rebeldía, ¿sí? Por eso siempre yo les he dicho, mantengámonos en esa obediencia a Dios, ¿sí? Porque de todos modos, cuando Dios dice que tú vas a hacer las cosas, las vas a hacer. ¿Te guste o no? De una manera el Señor te va a usar porque Él dijo que te iba a usar.
Él dijo que te iba a llevar a las naciones. Él dijo que te va a llevar a las mejores escuelas. Él te dijo que te va a ayudar para que tú salgas adelante. Él dijo que vas a ser millonario. Él dijo que vas a tener buenas cosas. Bueno, si Él lo prometió, Él te lo dijo, Él te va a tratar de llevarte por el camino que tú tienes que ir. Porque no va a permitir que te desvíes. No, porque acuérdate, la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida y en tu vida. ¿Sí? La gloria de Dios. ¿Por qué? Porque van a decir, entonces, eso siempre lo dijeron. Ellos creían en esa bendición de Dios. Y la bendición de Dios llegó, pero la gloria de Dios se manifestó en tu vida porque Él ya cumplió lo que dijo que iba a hacer. Amén. Pero ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Te tiene que jalar la rienda. Ey, espérate. No es por ahí, es por este lado. Aunque no te guste el camino, vas a tener que ir por ese camino porque Él dijo que vas a tener que ir. Amén. Entonces yo quiero que usted entienda eso, ¿sí? Que Él hace ese purificador para que nosotros podamos pasar por ahí, para que sea nuestro crecimiento y nuestra transformación, ¿sí? Para Él, no para mí, para Él, ¿sí? El bien es para usted, no es para mí. El bien es para usted, no es para mí. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se ha de manifestar, eso sí, en la vida de usted y en mi vida. Así de sencillo, ¿sí? Porque Él lo prometió. Entonces tenemos que entender esto, ¿no? Que Él usa las cosas de una manera que tal vez nosotros no lo entendamos como seres humanos, porque nuestra mente no alcanza la capacidad de la mente de nuestro Padre. Simplemente no nos podemos comparar. Tenemos la mente de Cristo, pero tenemos la mente de Cristo para que podamos hacer la voluntad del Señor, siguiendo los pasos del mismísimo Jesucristo. Entonces, a veces Dios usa el sufrimiento para poder probar la fe, para ver si el creyente, yo le diría no el creyente, le voy a cambiar esta palabra, para el Hijo de Dios, porque creyentes hay muchos, pero todos creen, hasta los mismos demonios creen, pero no se arrepienten. ¿Sí? Dice la palabra del Señor. Entonces, imagínate, ¿no? Yo creo que para ver si el Hijo de Dios, voy a cambiar esa palabra, para ver si el Hijo de Dios permanece fiel a Él. ¿Sí? Simplemente, ¿no? Esa fue la razón para que permitirle a Satanás que Dios lo reprenda, fuera a afligir a Job. ¿Sí? Esa fue la razón. Vamos a ver que haciéndole todo esto, lo que le quiero hacer, vamos a ver si sigue siendo fiel a Él. Entonces, amado, yo creo que una de las cosas más importantes es de que debemos nosotros, ¿sí?, aceptar a veces las cosas que Dios permite que pasen en nuestras vidas. No para que usted sufra, no, el Señor no quiere que usted sufra. El Señor quiere que usted entienda que nada más nosotros podemos depender de Él. Que usted entienda que usted tiene que desarrollarse como ser humano, ¿sí?, en una buena relación con el Señor. ¿Sí? Que a pesar de que nosotros vivamos en este mundo, mas no somos de este mundo. ¿Sí? ¿Me explico? Yo creo que ese es el punto más importante que nosotros tenemos, que el Espíritu Santo nos debe de traer esa revelación. De que vivimos aquí, pero no somos de aquí. ¿Sí? Que estamos aquí nada más como de vacaciones, porque a donde vamos a pasar la eternidad usted es el que decide. O se va al lago de fuego y azufre con Satanás y sus seguidores, o se va a gozar una vida eterna de paz, de tranquilidad, de consolación, ¿sí?, adorando a nuestro Padre Celestial. Amén. Por los siglos de los siglos, dice la palabra. Entonces,
Yo creo que todo depende de uno, de usted y de mí, para querer hacer las cosas de acuerdo, ¿sí? De acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, de esa misma manera, miren, yo le voy a decir algo. A veces el Señor permite todas estas cosas, pero también así como Job, es como para ver si Job estaba entregado al Señor o que dijera una blasfemia en contra del Señor en su misma presencia, ¿sí? Hay gente, mi amado, que de veras dice palabras cuando siente que ya no puede más en contra del Señor. Y nosotros debemos de mantenernos en una seguridad que aún, ¿sí? Así como Cristo Jesús cuando estuvo en la cruz, que el Padre, ¿sí? Lo dejó, lo abandonó, que Él sintió que lo había abandonado. De esa misma manera nosotros debemos de reflexionar para nuestras vidas. Que aunque usted no sienta que el Señor está con usted, acuérdese, Dios está con usted, porque está dentro de usted. Amén. Entonces yo creo que una de las cosas más importantes es que debemos de entender que nuestra razón, nuestro raciocinio, no debe de ser de aquí de nomás de la mente, sino debe de estar en nuestro corazón. ¿Sí? De ver los hechos realizados anteriores de Jesucristo en nuestras vidas por medio de esa fe, por haberle creído al Señor. Entonces, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Santiago, ¿sí?, les llama a las diversas pruebas que enfrentan los hijos de Dios. No, ya le dije, no le voy a poner los 20, los hijos de Dios. La prueba de vuestra fe. Y vamos ahí. La prueba de vuestra fe. Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 3. 1, 3. Y mire lo que dice. Sabiendo, óigalo bien lo que dice. Vamos a leerlo del 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sí? Ten gozo cuando tengas prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí? Entonces, yo creo, mire, lea el 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, óigalo, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué quiere decir perfectos y cabales? Que te mantengas en esa misma perfección, ¿sí?, en Cristo Jesús, y cabal. O sea, que seas sí. Tu sí es un sí. Sí puedo. Sí lo voy a lograr. Contigo, Señor, lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque dice aquí, porque te debes de gozar con sumo gozo, dice, cuando te halléis las pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce la paciencia. Entonces, debes de ser paciente, aún en medio de cualquier situación en la que te encuentres. Sé paciente, porque la fe es lo que te va a producir esa paciencia. Pero tu fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿En quién? Tú tienes la esperanza. Amén. Entonces simplemente nada más necesitamos entender lo que el Señor nos habla. A través de ella se perfecciona la fe en Cristo. Así, con tus pruebas, con tus achaques, con tus circunstancias, con tus batallas, con tus luchas, tú te perfeccionas en Cristo Jesús. ¿Cómo
¿Cómo es posible? Pues así es de fácil. Fácil no. Va a ser un poco difícil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es tu fe. ¿Sí? Que a pesar de que ya no sientas que te estás cayendo, que ya las rodillas ya no pueden, no. Dice que Él le da la fuerza a esas rodillas endebles. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, tú necesitas ¿qué? Pedirle al Señor, como dice su palabra, dice, hey, yo te sostengo de tu brazo derecho. ¿Imaginas? Yo quiero imaginarme esto. ¿Tú te imaginas a Dios Padre sosteniéndote de tu brazo derecho? A Cristo Jesús por el otro. Y al Espíritu Santo, que es el poder de Dios dentro de ti, para decirte, ¡hey! Vamos para adelante. Amén. Porque eres un hijo de Dios. Simplemente, bueno, yo lo quiero ver así. Y gracias, Señor, por eso que me das a revelar. ¿Sí? Porque eso es lo que Dios quiere que usted entienda. Es lo que Dios quiere que usted lo vea. ¿Sí? Que las cosas son y todas vienen de parte de Él. Amén. Entonces, se debe comprender que la autenticidad de la fe resultará en alabanza, óigalo bien, alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vaya ahí a 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Y dice la palabra de Dios así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, oígalo, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Simplemente, amado, como le digo, la gloria es para Dios, no es para usted. Porque va a producirle, ¿sí?, alabanza, gloria y honra para Él, ¿sí? Y todos van a ver el manifiesto de Jesucristo en su vida porque usted se levantó después de ese cáncer, después de esa enfermedad, después de esa tormenta, después de esa situación en la que estaba pasando. Usted le creyó a Dios y usted salió adelante porque Dios lo quiso, que usted tenía que salir adelante para que su gloria sea manifestada en alabanza. ¿Qué dice? En alabanza, gloria y honra para Cristo Jesús. Amén. Entonces, mi amado, Dios usa el sufrimiento no solo para fortalecer su fe, ¿sí?, sino también para ayudar a los hijos, óigalo bien, ya les voy a quitar esa palabra, para ayudar, no a los creyentes, para los hijos de Dios a crecer en carácter y en rectitud, ¿sí? En carácter y en rectitud. ¿Por qué? Porque, mi amado, si usted está padeciendo algo simple, le voy a decir cómo trabaja la fe. Usted tiene una gripa y usted le cree al Señor que por las llagas de Cristo Jesús nosotros somos completamente sanos. Si usted ora por justicia, usted se pone la mano y en el nombre de Jesús yo estoy sano. Y resulta que su sanación es instantánea o puede pasar 5, 10, 15, 20 minutos, pero usted va a estar. Es su fe. Después le va a venir otra prueba más grande, ¿sí?, a su vida. Puede ser otra enfermedad, pero ahora más difícil para su cuerpo. Y esa fe que ya fue activada con ese resfriado que usted tuvo y que Dios, ¿sí?, le permitió su sanidad por medio de Cristo Jesús, pues bueno, ahora pues va a tener que volver otra vez a activar su fe
usted vuelve a orar y usted vuelve a sanar. Al lapso de otro tiempo, su fe va a tener que volver a activarla, aún triplicarla, ¿sí? Porque ahora la enfermedad, ¿sí?, que usted le detectó el doctor, resultó que no hay cura para él. Pero resulta que en Cristo Jesús, y que para Dios no hay nada imposible, yo le creo, ¿sí?, que Dios me va a dar a mí un páncreas nuevo. Entonces, simplemente activo mi fe, le doy la gloria a Dios, le doy gracias por esa sanidad que ella me dio, porque ya tengo mi páncreas. Amén. Entonces, esa es la manera que trabaja tu fe. Es como cuando vas al gimnasio, empiezas a levantar 5 libras y después ya tu músculo, ya como ya está firme en 5 libras, ya quiere 10. Y ya tu músculo después de un tiempo ya quiere 15, 20, 30. Y ya después te ves cargando 100 libras. Y viene a ti tu recuerdo cuando apenas cargabas 5 libras. Amén. Entonces eso es lo que hace tu fe, que tú debes de tomar en cuenta todo lo que Dios ha hecho en tu vida y que para ese problema tan grande que tú crees que es para ti, voltees a ver al Dios tan grande que tú tienes y que ese problema no es nada para Él. Amén. Así trabaja la fe. Entonces, amados, yo creo que una cosa más de lo más importante es esta base que les traigo, ¿sí?, que Dios me ha permitido conocerle y que de esa misma fe pues nos mantenemos firmes. Amén. Entonces, según Pablo y Santiago, Dios quiere que los hijos de Dios aprendan la paciencia mediante el sufrimiento. Ahora vamos a ver por qué dice Pablo esto y por qué dice Santiago. Vamos a leer primero Santiago, ya que estamos ahí al otro lado del libro. Santiago capítulo 1, versículo 3. ¿Y qué? Ya lo habíamos leído, ¿verdad? ¿Qué dice? Hermanos míos, vamos a leerlo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, ahora sí, vamos a Romanos, capítulo 5, versículo 3 y 5. Y dice la palabra del Señor así. Y no solo esto, sino que también, óigalo bien, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, en las dificultades, en sus aflicciones, en sus enfermedades, en su tormenta, en sus circunstancias, sabiendo, óigalo bien, que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloria sea a Dios su palabra, su bendita palabra. Simplemente mire, y la esperanza, mire, a mí me gusta hablar de la esperanza, ¿sí? Porque la esperanza es la que usted nunca debe de perder. Usted podrá perder todo, hasta la fe. Porque la verdad, hermanos, amados, la fe de veras que cae. La fe a veces no la vemos. Pero yo le digo una cosa, la esperanza la debemos de tener. ¿Por qué? Porque la esperanza es en Cristo Jesús. Es en Él. No es en ninguna persona. No es en el pastor.
No es en lo que tú haces en tu trabajo. La esperanza está puesta a tus ojos en Cristo Jesús. Porque Él nunca te va a fallar. ¿Sí? La esperanza es eso. La esperanza es en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. La esperanza es en aquel que dio la vida por ti y por mí. La esperanza es por aquel que te dio la salvación, que es Cristo Jesús. Tal vez tu fe haya decaído. Tal vez tu fe ya esté en la rayita más mínima, que ya te perdió hasta la lucecita porque necesitas una carga. ¿Sí? Aún así, con toda esa que ya no mires ni la luz porque ya no prende, porque ya no tienes fe. Te digo una cosa, si tú crees, si tú tienes tu esperanza en Cristo Jesús, vas a salir adelante. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Por qué? Porque dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y esto es lo más importante, lo que pone a mí en mi corazón. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces simplemente nada más que necesitamos darle gracias a Dios aún en medio de tu prueba. Porque la esperanza ahí está. De que Jesucristo va contigo en la batalla y te ha dado ya la victoria. Esa es la esperanza. Entonces, amados, yo creo que una de las cosas bien importantes que en el sufrimiento se aprende, óigalo bien lo que le voy a decir, se aprende a depender menos de sí mismo. O sea, yo no dependo ya de mí. ¿Sí? Y que ahora dependo y sé que dependo más de Dios y de su gracia. Amén. Entonces, el Hijo de Dios debe ponerse a tono con lo que Dios quisiera que él aprendiera del sufrimiento. Entonces, cuando usted esté en medio de una dificultad, en medio de una prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la circunstancia, en medio de cualquier situación por la cual esté pasando, póngase en sintonía con el Señor y dígale: Padre, de esto, ¿qué es lo que quieres que yo aprenda? Para hacerme más fuerte, ¿en qué área, Señor? Y pídale al Espíritu Santo que le traiga la revelación de que ese problema por el cual esté pasando sea su grande bendición que está esperando por hace muchos años. Amén. Entonces, esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra confianza, que dependemos solamente de Él. ¿Sí? No de nuestras fuerzas, no de nuestro trabajo, no de nada, sino que dependemos de Él. Entonces, yo le digo que de esos sufrimientos debemos de aprender. ¿Sí? También Dios pudiera enviar aflicción y tribulación. Yo digo, Dios no lo envía. Él permite, ¿sí?, que vengan esas pruebas y esas aflicciones para fortalecerte en Él. ¿Sí? Nada más. Al Hijo de Dios para que sea capaz de consolar, oiga bien, y ya se lo había dicho, que sea capaz de consolar y animar a otros que sufren o padecieron lo que usted mismo padeció. Porque usted ya tiene experiencia en eso.
usted ya pasó por ahí, usted puede ir con esa persona que está padeciendo y decirle, mira, solamente en Cristo vas a poder salir de donde tú te encuentres. Amén. Así, la eficacia del ministerio se profundiza e incrementa. Y le voy a decir por qué. Vaya ahí a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo del 7 y al 12 vamos a leer. Y dice la palabra del Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no, óigalo, y no de nosotros. Que estamos atribulados en todos, óigalo bien, a mí como me encanta esto. Pero dice, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Amén. Entonces, amado, yo creo que una de las cosas más importantes que yo he aprendido, ¿sí? Así como dice, estamos derribados, pero no destruidos. Y déjeme decirle que aún de ese tronco, de ese árbol que está en cenizas, oiga bien lo que le digo, aún así, dice la palabra del Señor, porque a mí el Señor me lo ha enseñado y me lo ha demostrado, que aún de esas cenizas el Señor te va a levantar para hacer grandes cosas en tu vida. Amén. Eso es todo. ¿Sí? Se debe estar la experiencia de aflicción para alentar y fortalecer a otros hijos de Dios. ¿Sí? Por último, 7. Dios puede usar y usa el sufrimiento de los justos para promover la causa de su reino y su plan de redención. Ahora le voy a dar por ejemplo todas las injusticias que José sufrió a manos de sus hermanos, de los egipcios, que tomaban parte del plan de Dios. ¿Sí? Imagínense, José vendido, el amado de su padre, lo vendieron, sufrió tanto, ¿sí? Lo metieron a la cárcel, sufrió, pero siempre el Señor estaba con él. Aún en medio de la dificultad, aún en medio de todo, todos miraban que la gloria de Dios y la gracia de Dios estaba con José. Era bendecido el hombre en todo lo que era así. Entonces la gloria de Dios se manifestaba y la gracia de Dios se manifestaba en este hombre. Y todos reconocían que Dios estaba con él. ¿Sí? Entonces déjeme decirle, vaya ahí a Génesis 54. Génesis capítulo 54. No, a ver. Me equivoqué. Sí.
334. Bueno, dice así. Dice que era el plan de Dios, ¿verdad? Para José. Dice, para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y ciertamente José fue usado, ¿sí? Estuvo como hijo del faraón egipcio para cuando vino la escasez, ¿sí? Acá en el pueblo de Israel, ¿sí? Pudiera el pueblo de Israel mantenerse con la bendición que José tenía acá en el pueblo de Israel. Porque Dios le dio sabiduría para hacer esos hagares, ¿sí? Para hacer esas bodegas a donde almacenaron alimento, maíz, todo almacenado, ¿sí? Entonces, ellos no iban a padecer, ¿sí? La hambruna que había en el mundo. Porque Dios le habló a José en sueños lo que tenía que hacer y en lo que venía. Entonces, toda la gloria es para Dios, no para José. Porque después, cuando vinieron los hermanos a pedir ayuda al pueblo de Egipto, José era el líder y le dijo, ve y dile a papá lo que yo soy y quién soy aquí. Y no van a padecer ustedes absolutamente nada. Entonces era dentro del propósito del Señor, ¿sí? Que la hambruna no iba a acabar con el pueblo que él había escogido, sino que él introdujo a un hombre en el pueblo de Egipto, o sea, en lo malo, que tuvo que padecer, sufrir, aguantar con paciencia para después terminar como el segundo del faraón. ¿Sí me explico? Entonces Dios nos puede usar de una manera que no podamos saber, porque como dijo, para preservaros posteridad sobre la tierra, para daros vida por medio de gran liberación. Entonces, yo creo que ese principal ejemplo de este principio es el sufrimiento de Cristo, que es lo que nos podemos abarcar en sí, en todo, ¿sí? El sufrimiento de Cristo, el santo y el justo. Y déjeme decirle, ¿sí? En Hechos, vamos allá a Hechos. Hechos capítulo 3, versículo 13. Voy a buscar la cita de bíblica, me equivoqué al escribirla, no recuerdo, pero luego se las voy a dar para la próxima semana. Entonces es Hechos capítulo 3, versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Entonces, amado, que sufrió persecución, agonía y muerte, para que se cumpliera, óigalo bien, plenamente el plan de salvación de Dios. O sea, tuvo que haber pasado todo lo que pasó para que nosotros fuésemos salvos, para que toda la humanidad fuese salva. Entonces, eso no exime la entidad de quienes lo crucificaron. Y de ahí mismo de Hechos, capítulo 2, versículo 23, dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos crucificándolo. Entonces, yo creo que así se indica cómo Dios puede usar el sufrimiento de los justos por obra de pecadores para sus propios propósitos y para su propia gloria. ¿Sí?
O sea, él usó a la gente, a su misma creación, a los malos, ¿sí? Para llevar a sufrimiento a su Hijo Jesucristo. Para que de esa manera, por medio de esa gente, por medio de esa gente que fue usada por el mismísimo Satanás, ¿sí? Por esa misma gente que no quiso reconocerlo como Hijo de Dios, esa misma gente que lo llevó, ¿sí?, a ser crucificado, de esa misma manera, ¿sí?, la gloria fue para Dios. Amén. La gloria fue para Cristo. Porque aun que lo crucificaron, lo maltrataron, lo hirieron, sufrieron, lo hicieron sufrir, fue crucificado, muerto, al tercer día, él fue resucitado para la gloria de Dios mismo. Entonces, con esto termino, mis amados. Así que, mis amados, Dios participa en los sufrimientos de los justos. El mismo dolor que sintió por su Hijo Jesús, ¿sí?, lo siente por usted cuando usted padece. Satanás, que Dios lo reprenda, puede afligir la vida del Hijo de Dios solo por la voluntad permisiva de Dios. O sea, solamente porque Dios lo permite, ¿sí?, que usted tenga que padecer algo, es por lo que usted está padeciendo. Para que usted, como se lo dije y se lo vengo diciendo, para que usted haga reflexión, ¿sí?, de en qué cosa está fallando, en qué Dios quiere, en medio de esa dificultad y en medio de ese padecimiento, usted póngase en la adoración al Señor y en comunicación con Él. Y pídele que le traiga revelación en qué área o en qué parte de su vida Él quiere que usted mejore, por eso está padeciendo eso. ¿En qué área Él quiere que usted se fortalezca más en su fe? ¿En qué área tiene que usted mejorar en esta área por su dominio propio? ¿En qué área tiene que usted controlarse por el amor en la forma que usted ama, en la forma que actúa? Entonces, de usted depende, ¿sí?, encontrar que Dios le revele, ¿sí?, en qué necesita usted trabajar. Amén. Entonces, no se complica mucho la vida. Simplemente Dios le ha dado ya la victoria. Va a la batalla, pero también ya le ha encontrado Dios la salida a ese mismo problema que Él permitió para que usted fuese mejor. Amén. Dios ha prometido en su palabra, y sí, que Él no permitirá que el Hijo de Dios sea probado más allá de lo que sea capaz de soportar. Y mire, vaya ahí, anótelo, escríbalo ahí en su Biblia, marque, para cuando usted diga, ay, ¿por qué me está sucediendo esto? Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero, ¿qué dice? Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Esa es la clave de todo, mi hermano. ¿Sí? Así es que esta es la promesa de Dios, que no debemos olvidar en medio del sufrimiento, en medio de la dificultad, en medio de la circunstancia, en medio de la enfermedad, en medio de la tormenta. Dios está con usted, mi amado. ¿Sí? Y la palabra sería hoy, ¿sí? Dios está conmigo. Amén. Eso es lo que usted tiene que decir y debe de declarar. No nomás hoy, todos los días de su vida, todos los días, a toda hora. Dios está conmigo. Amén. Póngase de pie. Esto fue palabra del Señor. Creo yo que va a ser de grande bendición para su vida. Creo yo que va a ser de grande bendición, no nada más para usted, para sus hijos, para sus familias. Porque de lo que usted padezca, usted va a agarrar experiencia. Y de esa experiencia usted la va a llevar
para compartirla con otros, para que la gloria de Dios se manifieste, no nada más en su vida, sino en la vida de los demás, y así podamos expandir el reino de Dios. Amén. Entonces, póngase de pie y le damos gracias al Señor. Bendito Dios, gracias, Padre, por esta